Welcome to Unleash Leadership, the podcast where bold leaders and changemakers come together to share their stories, strategies, and insights for creating a lasting impact on society. Carla Blanco is your host. For over 28 years, she has been navigating the complexities of the corporate and government worlds, a journey that's taught her that authentic leadership isn't just about climbing the ladder. It's about lifting others as you rise. Along the way, she uncovered the unwritten rules that drive success, the ones no one tells you about, but that can define your career and legacy. On this podcast, she'll sit down with extraordinary guests from around the globe, leaders, visionaries, and innovators who are leaving their mark on the world. Together, they'll explore their journeys, uncover their tips and tricks, and dive into the challenges they've overcome to inspire you to excel in whatever you're facing. Whether you're climbing the corporate ranks, building your personal brand, or leading change in your community, this podcast is your space to grow, learn, and unleash the leader within. So grab a notebook, get ready to take action, and join us on this journey to unleash our leadership potential. Before we dive in, make sure to follow Carla on Instagram, LinkedIn, at Carla Blanco Coach, Carla with a K, and YouTube at Carla Blanco Show to stay connected and get even more leadership tips and updates. Es un honor presentarles a Rigoberto Cuéllar, abogado, catedrático universitario, fue fiscal del Ministerio Público, secretario de Estado en los despachos de Recursos Naturales, Ambiente y Energía, experto en coordinación y dirección interinstitucional, tiene experiencia en negociaciones de alto nivel político, tanto en instancias regionales como internacionales, gestor, coordinador y ejecutor de fondos provenientes de la cooperación internacional. Es autor de 3 libros: La Reforma Procesal Penal y el Ministerio Público en Honduras, Justificación y Perspectivas. Posteriormente, una versión ampliada, y el tercer libro, Ensayos sobre Política Criminal, Derecho Penal y Proceso Penal. También es coautor y coordinador de más de 10 libros y con más de una docena de publicaciones de diversos temas. Rigoberto, bienvenido. Es un honor tenerte en Unleash Leadership Podcast. Rigo, contanos sobre tu historia, tu infancia, amigos, tu camino de liderazgo. Bueno, en primer lugar te diría, Carla, que tengo un problema, ¿no?, con ese término de liderazgo y camino de liderazgo, porque soy un fiel creyente que si tú crees que eres un líder, probablemente no seas un buen líder. Yo creo que los líderes surgen precisamente en personas que no quieren, digamos, trascender como líderes, ni quieren liderar, pero que simplemente surgen a las circunstancias y aceptan retos cuando deben aceptarlos, ¿no? Y lideran porque pueden liderar procesos más que personas. Yo creo también en liderar procesos, no en liderar personas, pero porque las circunstancias así lo exigen, pero no porque se considere uno mismo como líder, ¿no? Entonces yo nunca pensé en mí mismo como un líder, no. Yo pensé en hacer algo desde pequeño, ¿no? Desde que tengo memoria, yo tenía 2 cosas claras. La primera, que no somos como un foco de luz, ¿no?, que puedes apagarlo y ya está, y hasta ahí nomás llegamos. O sea, yo soy una persona que no le tengo miedo a la muerte porque desde chiquito he tenido plena seguridad de que esto no es más que un camino que vamos a recorrer. Esta vida no es más que un camino. Más allá de la religión, más allá de lo que tú quieras, eso es algo que yo siempre de alguna manera lo he tenido presente. Y lo segundo, pues que ya que estoy aquí de paso, pues por lo menos hacer algo, ¿no?, para mejorar dónde me encuentro y dónde estoy y mis alrededores. En este caso, pues mi país. Siempre me concentré en Honduras y siempre me inquietó pues esa idea de qué puedo hacer para hacer que mi país sea mejor que como yo lo encontré y dejarlo de mejor también para mis descendientes y para mis futuras generaciones. Pues eso sí me marcó desde pequeño, ¿no? Esa inquietud de hacer algo positivo por mi país. Servir. Servir. Y has construido una carrera de servicio, de liderazgo de servicio. Pero además, esa trayectoria tuya académica y jurídica abarca 3 países y múltiples especializaciones.
¿qué te ha guiado a tomar, digamos, cuáles son esos principios que te guían cuando tenés que tomar decisiones complejas? Bueno, dependiendo, ¿no? Porque en realidad los principios varían según las circunstancias. No es lo mismo los principios que rigen mi vida profesional, digamos, a los que, bueno, o aunque sí, ¿eh? La verdad es que ahora que lo pienso, pues sí, son principios que me rigen en todo, en lo personal, en lo profesional, como ciudadano, como abogado, como esposo, como padre. Al final, en realidad uno tiene que ser coherente, ¿no? En todo lo que hace y en lo que dice. Pues yo te diría que el primer principio que yo siempre he practicado es ese, el del servicio. Lo practico con mis hijas, se los inculco a mis hijas, que no basta simplemente con respirar y vivir y sentirte que tú estás bien si tu entorno no está bien y que a este mundo vinimos para servir. Entonces ese es un principio que siempre me ha marcado. De ahí hay otros principios, digamos, más pragmáticos que me han ayudado mucho en mi profesión, pero también en mi vida personal. Y es, por ejemplo, yo no creo en problemas grandes. Yo creo en problemas pequeños que no se atienden a tiempo. Entonces, cuando un cliente me viene con un problema, por ejemplo, yo trato de solventar ese problema lo antes posible, antes de que se convierta en un problema grande. Y lo mismo en mis relaciones interpersonales, ¿no? Con mi esposa y con mis hijas. O sea, si hay algo que yo siento que hay un problema, pues entonces trato de encararlo lo antes posible, antes de que se convierta en un gran problema. Luego, otra cosa que me ha ayudado muchísimo, sobre todo en mi carrera política, es nunca el peor enemigo con el que te puedes enfrentar es aquel que no tiene nada que perder. Porque en ese caso, el único que tiene algo que perder eres tú. Y por Mm. lo tanto, aunque te parezca un enemigo minúsculo, ¿no? Que no tiene, si esta persona no tiene nada que perder o esa situación no te da a ti nada que ganar, mantente alejado de la situación y mantente alejado de enfrentarte con una persona así. Eh, y yo diría pues que lo tercero en mi profesión también me ha ayudado, pero también, repito, en mi vida pública como funcionario público y también en mi matrimonio y en mis relaciones interpersonales, es el hecho de que pues no existen ni casos ganados ni casos perdidos. O sea, con creatividad siempre puedes encontrar una salida o una manera de atacar lo que aparentemente pues es intocable. O una manera también de encontrar soluciones donde aparentemente no las hay. Entonces, la creatividad es una de las cosas que más valoro en las personas y que más trato de fomentar en mí mismo también, ¿no? La creatividad entendida como tener la capacidad de encontrar diferentes soluciones para un problema. Entre más soluciones encuentres para ese problema, pues más creativo eres. Y por supuesto, encontrar soluciones a problemas que aparentemente no tienen ninguna solución, ¿no? Ujú. Y bueno, cuando nos hablas de esa creatividad y esa solución, cuando colaboran diferentes perspectivas, encontramos soluciones más interesantes. Y tal vez quisiera que nos contaras un poco sobre, cuando hablas de servir a Honduras, hay temas importantísimos y procesos que lideraste, como la creación de políticas anticorrupción y aprobación del Código Procesal Civil. Entonces, ¿cómo integrabas esas diferentes perspectivas en esa creación? Bueno, yo creo que otra de las palabras claves y sobre todo en el mundo en el que nos desenvolvemos hoy, ¿no? Y que digamos, han regido mi vida profesional y personal también, y sobre todo como funcionario público, es el consenso. O sea, para mí alcanzar consensos es fundamental, repito, sobre todo en la vida democrática en la que nos regimos hoy, ¿no? En la que nos regula hoy. Eh, digamos, esos ciudadanos que ven modelos totalitaristas como la solución, incluso piensan, hablando ya de gobernabilidad, ¿no? Que Ujú. piensan que modelos donde puedes tener un dictador, aunque sea un dictador popular, que esa es la solución moderna para los problemas que tenemos, creo que es un sinsentido, porque eso digamos, eso no significa en sí mismo ningún reto. Tú puedes ser un dictador y poner orden, definitivamente, porque todo lo tienes bajo control, pero el verdadero reto es cómo creas consenso para solventar esos problemas complejos que la sociedad tiene hoy en día. Y yo creo mucho en esos procesos de consenso. Eh, y como tú dices, todas esas políticas de alguna manera tuvieron que ser consensuadas con diferentes sectores, luego ir a convencer un Congreso Nacional para que finalmente aprobara esa ley, lo que significaba pues dialogar con las diferentes bancadas, diferentes
puntos de vista, ¿no? Según la ideología política de cada partido. Y yo creo que el arte de un líder, digamos, y si alguien quiere ser líder, es precisamente cultivar esa capacidad de consenso, encontrar esas bases que unen más que separan, a pesar de que puedan parecer que son puntos de vista completamente dispares, siempre hay puntos, ¿no? que son coincidentes entre las dos partes sobre las cuales se puede construir. Y luego lo que te decía, si hablamos de liderar, en realidad lo que tú lideras son procesos y no a personas. ¿A qué me refiero con eso? En muchas ocasiones, para lograr esos consensos, tú tienes que liderar desde atrás, o sea, permitir que otros sean los que lideren o que sean otros los voceros, incluso de tus propias ideas, por geniales que sean. Cuando tú buscas el consenso, lo que persigues de alguna forma es que las geniales ideas que tú quieres transmitir de alguna manera sean adoptadas como propias por otras personas. Entonces, no lideras personas porque de hecho las personas no se están dando cuenta que tus ideas están siendo vociferadas por ellas, ¿no? Como propias, aunque tú estás liderando el proceso para impulsarlo. Entonces es curioso porque estás liderando, pero desde atrás, que parecería algo contradictorio, pero creo que eso es absolutamente necesario para alcanzar consensos desde la aprobación de leyes hasta consensos políticos que te permitan tomar decisiones de país, ¿no? Muy poderoso, porque estás hablando de eso, de cómo observar, escuchar para poder impulsar e influenciar que se apropien de tus ideas. Sí, porque a Muchas veces gracias. puedes encontrar personas que están en una mejor posición o incluso en ocasiones que están más legitimadas que tú, tal vez no académicamente o no profesionalmente, pero sí por los puestos que ocupan para ser voceros. Y tú tienes una idea, digamos que crees que es la correcta, pero que no la puedes imponer y que si tú la exteriorizas, pues no tendrá el mismo efecto que si la exterioriza otro vocero que tenga mayor capacidad a que le presten atención. Entonces, como te repito, a veces resulta irónico, ¿no? Porque si tú tienes claro que tu función es liderar procesos y no personas, pues entonces no te va a molestar ni siquiera no aparecer en la foto, siempre y cuando los procesos salgan adelante. Me encanta, brillante, como siempre. Muchas gracias, Rigo, por esa perspectiva. Hablemos desde tu rol como fiscal y luego como secretario de Estado. ¿Cómo construyes o cómo se construye una visión de justicia que integre fortalecimiento institucional, formación técnica y protección ambiental en contextos complejos? Y nos venís hablando de esa influencia de atrás, pero ¿cómo integras esos diferentes elementos? A ver, en primer lugar, si estamos hablando de hacer justicia, Ujú. pues obviamente no puedes hacer justicia sin una institucionalidad fuerte. Lamentablemente, esto nos llevaría, digamos, a otra pregunta, ¿no? De cómo incides para crear líderes, digamos, del mañana, sin creerte tú un líder, pero sabes que tienes que identificar y potencializar liderazgos. Si tienes suerte, encontrarás líderes que tampoco crean que son líderes, ¿no? Pero que tú los identificas como tales. Porque lamentablemente en Latinoamérica tenemos un grave problema de debilidad institucional. O sea, las instituciones solo son tan fuertes como su cabeza. Eso en los países desarrollados no sucede así. Las instituciones son fuertes a pesar de la cabeza que tengan. Porque en todos los países sucede igual, ¿no? En los países desarrollados también hay gente que no está legitimada para ocupar puestos de ministro, por ejemplo, de director de un cargo. Pero lo que diferencia a los países desarrollados de nosotros es que en esos países las instituciones son tan fuertes que incluso sobreviven a sus cabezas débiles y continúan funcionando y el país continúa marchando. Mientras que en Latinoamérica no, lamentablemente las instituciones solo son tan fuertes como las cabezas que lo dirigen y eso no debería ser así, ¿no? Yo, en realidad, en mis puestos públicos, tú mencionas, ¿no? He ocupado dos. Bueno, he sido fiscal del Ministerio Público durante casi 20 años, donde ocupé todos los puestos que te puedas imaginar dentro del Ministerio Público. Hasta de barrendero y de aseador hice, porque me tocó abrir el Ministerio Público en regiones del país donde no había presupuesto para contratar personal de aseo, así que me tocaba hacerlo a mí, ¿no? Hasta fiscal adjunto, que fue el último puesto que ocupé, y luego pues el puesto de secretario de Estado en los despachos de Recursos Naturales y Ambiente,
y en todos te llevas decepciones, ¿eh? Porque tú tratas de crear, digamos, una mística de cumplir con algunos objetivos que tú dices, esto va a marcar la pauta del próximo que venga. O sea, yo siempre busqué fortalecer institucionalidad, no fortalecer mi figura, sino dejar dinámicas de trabajo, institucionalidad creada dentro de la misma institución orientada a fortalecer esas instituciones. Y yo diría que uno de los más grandes sinsabores que me llevé es pues darme cuenta que por mucho que me esforcé, vino un nuevo ministro de Serna, vino un nuevo fiscal general, un nuevo fiscal general adjunto, y todo lo que habíamos adelantado, todo lo que se había avanzado, pues quedó en nada, ¿no? Porque ese es el otro mal que tenemos también como latinoamericanos, que como latinoamericanos en los países desarrollados alcanzan esos niveles de desarrollo porque lo que hace, sin importar la ideología política que tenga un gobierno que entra, pues da continuidad a lo que hizo el otro. O sea, toma lo bueno que hizo el otro gobierno y construye sobre lo bueno. Pero en Latinoamérica tenemos esa idea de que entra un gobierno político, hace algo, entra un nuevo gobierno político con un nuevo partido político con una ideología distinta y ya entra pensando que todo lo que hizo el anterior gobierno no sirve para nada y por lo tanto hay que deshacerlo y hay que volver a empezar. Entonces somos países que nos reinventamos cada 4 años, en el caso de Honduras cada 4 años, que es el periodo presidencial, y no hay manera de avanzar. Yo te diría que eso es uno de los más grandes sinsabores que me he llevado, es que a pesar, no te digo que no logré hacer algo, pero no todo lo que yo pensaba que se podía hacer desde la función pública, logré hacer. Y uno de los más grandes sinsabores es eso. Yo pensé que había dejado una institución fortalecida, que iba a sobrevivir, digamos, cualquier cambio de cabeza, y me di cuenta que no, ¿no? Que lamentablemente Ujú. están así. Sí, es lamentable la falta de continuidad. Y en tu rol en la academia, has diseñado y dirigido programas de maestría y doctorado en Derecho con impacto internacional. ¿Cómo se construye, porque nos venías hablando de esa creación de nuevos líderes, cómo se construye una propuesta académica que forme líderes jurídicos capaces de transformar sistemas judiciales en América Latina? Mira, ahí tendría que robarte un poquito de tiempo para explicarte primero en qué me fundamento, ¿no? Para decirte Adelante, por favor. lo que te quería decir. Pero si hay algo que nosotros no entendemos en América Latina y cerrándonos a la región, ¿no? Centroamericana, eh, es el hecho de que no entendemos de que somos, y todas nuestras constituciones dicen lo mismo, ¿no? Y todas las constituciones tendrán un artículo, si no el primero, dentro de los primeros 5, que diga Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras es un Estado de derecho para garantizar a sus habitantes el goce de la justicia, el desarrollo económico, social, cultural, etcétera. En realidad ese articulito nos dice una gran verdad que la enorme mayoría de nuestros abogados, que es a lo que yo me dedico, ¿no? A formar abogados, desconoce. Y es que un Estado de Derecho, pues es un Estado fundado en leyes. Lo que nuestras constituciones están diciendo es que nos constituimos en un Estado fundado en leyes. ¿Para qué? Para alcanzar esos niveles de desarrollo. Lo que quiere decir que solo hay una manera, Carla, en la cual nuestros países van a alcanzar esos niveles de desarrollo que han alcanzado todos los demás estados de derecho, todos los demás países desarrollados, y es a través de la ley. Es a través de buenas leyes, de la interpretación correcta de esa legalidad y del cumplimiento irrestricto de esa ilegalidad, de esa legalidad. Eso significa que un Estado de Derecho, pues los capitanes de este barco son los abogados, porque somos nosotros los que creamos las leyes, las que interpretamos las leyes y las que aplicamos las leyes, como asesores de ministros, como asesores presidenciales. Todas las instituciones del Estado tienen asesores legales, ¿no? Los presidentes tienen como 20 asesores legales, ¿no? Como jueces, como fiscales, como defensores. Somos los abogados los encargados en un Estado de Derecho de garantizar que el país vaya por buen rumbo. Los estados de derecho son países donde sus capitanes son sus abogados. Y lamentablemente, Carla, en Centroamérica, yo te diría en la mayoría de Latinoamérica, no tenemos malos abogados, tenemos pésimos abogados. Entendiendo eso, comprenderás por qué la parte de la docencia es tan importante para mí. Ujú. Porque si yo quiero hacer, y eso es algo que incluso cuando estaba ocupadísimo con mi función pública, nunca dejé la academia, porque creo que estoy justo en el lugar donde está el cáncer, ¿no? Tratando de formar diferentes y mejores tipos de abogados
que en primer lugar tengan la conciencia de la enorme responsabilidad que cae bajo sus hombros al estudiar una carrera de derecho y lo que constituye ser abogado. Entonces, para mí la docencia es importantísima porque estoy justo donde debo estar si quiero cambiar el rumbo de este país, pero no lo vamos a hacer con el mismo tipo de abogados que hemos tenido. Necesitamos un diferente tipo de abogado y ahí es donde yo he concentrado pues prácticamente toda mi casi 20 años, ¿no?, de docencia en ir formando esas nuevas generaciones de abogados que espero, y ese digamos sería mi sueño, ver algún cambio antes de morirme, ¿no? Pero ya veo en algunos alumnos, digamos, una manera distinta de ver el derecho, de ver la vida, de ver a su país y que están haciendo alguna diferencia. Entonces, aunque no ocurren estos procesos tan rápido como uno desearía, por lo menos yo sí tengo la convicción de que son procesos ciertos y que son procesos donde no me estoy equivocando en cuanto a la labor que estoy realizando, sobre todo con las nuevas, con los nuevos alumnos, ¿no?, con los nuevos abogados, con los aspirantes abogados. Porque muchas veces me dicen, ¿y tú por qué pierdes el tiempo dando clases en la universidad a alumnos? Si tú supieras lo que pagan aquí, yo, como les digo a mis alumnos, yo pago para dar clase, ¿no?, porque pierdo tiempo y pierdo dinero, pero no pierdo, estoy invirtiendo En el en estas nuevas generaciones, porque luego tengo programas que yo he diseñado de doctorado y de maestría para ver si recupero alguno, ¿no?, de estos que ya están pues maleados, ¿no?, con una visión muy equivocada de lo que es un Estado de Derecho y lo que es ser un abogado. Pero lo hago con la esperanza de recuperar alguno. Pero en realidad mi esperanza está centrada en esas nuevas generaciones de estudiantes que aspiran a ser abogados. Pero tratando de orientarlos a hacer una clase distinta de abogado, diferente de abogado. ¿Qué mensaje les darías a esos nuevos abogados? Pues mira, en primer lugar, y es complicado para mí decir esto, ¿no? Porque, a ver, para mí el servicio público, Carla, es como sería el servicio militar obligatorio. O sea, todos los hondureños que tengan algo, todos los centroamericanos, todos los latinoamericanos que tengan algo que ofrecer, tienen que hacerlo, ¿no? Eh, Lamentablemente no puedo decirte que eso no viene con un costo, porque a mí me ha tocado vivirlo en lo personal. Sí, viene con un costo personal muy grande, viene con un costo económico también muy grande, porque si tú vas con el ánimo de servir y no de servirte de la función pública, pues no es muy lucrativo, ¿eh?, lo que vas a hacer. Yo estuve en la función pública casi 10 años y hasta ahora imagínate, casi 15 años después de mi función pública, estoy tratando de recuperar mi bufete, ¿no? Porque se vio muy trastocado, claro. Todos mis proyectos privados metidos en el congelador durante 10 años, a volver a empezar de cero prácticamente cuando salí de la función. También es cierto que ejercí, digamos, la función pública muy temprano. Muchos de los puestos que yo he ejercido normalmente, pues ejercen por personas que ya para jubilarse, ¿no? Pero Ujú. también viene con lo que te digo, o sea, uno entra a la función pública para servir, no para servirse. Hay muchas personas que aspiran a ser magistrados, aspiran a ser fiscal general, aspiran a ser ministro con la idea de jubilarse, o sea, porque ya con ese salario ya doy por terminada mi carrera y ya puedo envejecer tranquilo. Pero yo creo que los jóvenes tienen mucho que ofrecer, aunque el precio que van a pagar, yo nunca les miento, pues sí, es muy alto, pero es obligatorio hacerlo, o sea, por el bien de sus futuras generaciones y de nuestros países, pues es absolutamente necesario hacerlo, ¿no? Y pagar ese precio. Y contanos de algún mentor que te haya inspirado en tu carrera. Bueno, en mi carrera, curiosamente, no, ¿eh? Yo soy el primer abogado de mi carrera. Mi familia estaba lleno de médicos, pero yo Ujú. creo que, sobre todo mi tío, por parte de madre, un hermano de mi mamá, que era médico y fue ministro de salud, y mi papá, que era pediatra, neurólogo, yo creo que ese compromiso y ese espíritu de servicio que también me echo de menos en los médicos, ¿no? Lamentablemente, pero en los médicos de aquel entonces, ese espíritu de servicio fue lo que me marcó a mí mucho. Mi padre sería uno de mis mentores. Nunca me voy a olvidar una vez que fuimos a comprar postres, ¿no? A comprar pan en una panadería y había unos niños afuera pues pidiendo, ¿no?, limosna, como lamentablemente es la realidad en la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Y entonces yo vine y le di la mitad de mi pan, ¿no? Y mi papá me dijo, no, 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 o sea, ve y cómprale un pan. O
sea, nunca des lo que te sobra. O sea, da, si vas a dar, da bien. Y eso a mí me marcó, ¿no? Porque me dio un mensaje muy claro, que hasta ahora maduro, ¿no? Pero que me lo enseñó mi padre desde pequeño, y es que todos tenemos derecho a tener un pan completo y a comer pan cuando querramos comer. Entonces yo creo que ese espíritu de servicio sí me lo marcó mucho mi padre desde pequeño, y luego que he tenido una gladiadora a mi lado también, ¿no? Con mi esposa. O sea, de verdad, yo me inspiro en ella todos los días. También es abogada, ha compartido mis sueños, ha sufrido también mis derrotas y ha celebrado mis victorias, y no ha sido fácil. Y sin embargo, siempre ha estado a mi lado, ¿eh? Así es que, aunque no es una inspiración para lo que hago, sí es una inspiración para continuar haciendo lo que hago. Y es una inspiración de vida. Muchas gracias. Y han creado una familia extraordinaria. Muchas gracias por compartir. Y ya para ir cerrando, ¿qué significa Unleash Leadership para vos? Uf, a ver, para mí significaría responsabilidad y, por otro lado, prudencia. O sea, repito, tú tienes la obligación de servir. Y si tú tienes un don y crees en Dios, por ejemplo, pues Dios nos da dones a todos. Y tú tienes la obligación de explotar ese don en ánimo de servir, ¿no? En el marco del servicio. Entonces, todos tenemos la obligación de servir desde los dones que tenemos, pero siempre hacerlo con prudencia, porque cuando uno está joven, ahora yo he aprendido muchas cosas que si pudiera volver al pasado y decírselas, ¿no? A mi joven yo, pues no hubiera cometido muchos errores, ¿no? Pero yo creo que uno de joven también a veces peca en el ímpetu de querer los cambios ya, y en esos procesos se arriesga innecesariamente en muchos casos. Y a veces puede hasta resultar contraproducente para los mismos procesos, ¿no? Ahora yo he entendido que el consenso, digamos, es lo más importante para poder avanzar. Pero cuando yo era joven, pues lo que yo miraba, mi visión era la correcta, y en algunos casos me soy consciente de que trataba de imponer esa visión, entendiendo que era la visión correcta. Entonces yo sería una combinación de esas dos cosas, Carla. O sea, responsabilidad de cumplir con una obligación que tienes como ser humano en esta tierra, con el mundo, con tu país, con tu familia. Y en segundo lugar, también de prudencia, ¿no? De hacerlo, pero hacerlo con responsabilidad, hacerlo con cuidado. Gracias por esa inspiración, gracias por lo que nos compartiste y es un honor nuevamente que nos hayas acompañado. Ay, el honor Gracias, es todo Rigo. mío porque me hayas permitido compartir este espacio. Siempre es agradable estar con una amiga, y además con una amiga a la que respeto, ¿no? Profesionalmente, porque una cosa es que me caigas bien, que también me caes bien, ¿no? Pero también el respeto que me mereces como profesional. Muchas gracias.